Todos deseamos en algún momento de nuestra vida cambiar de aires, dejar todo atrás y comenzar una nueva vida junto a los nuestros en algún lugar que creemos es mejor del que nos encontramos en ese momento. Pero, ¿qué pasa si nuestra nueva morada encierra un secreto oscuro? ¿Qué ocurre cuando extraños sucesos paranormales intentan avisarnos de algo? Esta historia real ocurrió en Filadelfia, cerca del año 1889, donde una serie de sucesos paranormales alertaron a una familia de que un oscuro secreto se encerraba en su nueva morada, donde al parecer un terrible crimen se ocultó entre sus muros durante mucho tiempo. Todo comenzó llegado el invierno, donde un joven matrimonio y su hija de 6 años decidió comprar una hermosa casa en la playa Stuyvesant. El precio de la vivienda estaba muy por debajo del resto de inmuebles de la zona, lo que supuso un punto a favor a la hora de decidirse por su adquisición. El único inconveniente que los nuevos propietarios pudieron observar era que la casa necesitaba de una gran remodelación. La casa constaba de 2 pisos y una buhardilla, quienes los anteriores dueños la habían convertido en una zona de juegos infantiles. Incluso habían instalado una chimenea para que los niños de sus antiguos propietarios pudieran jugar sin frío durante las gélidas noches de invierno. La pareja comenzó con los trabajos de renovación nada más haber terminado la mudanza. Así que la hija de ambos pasaba largas horas en la buhardilla, mientras sus padres realizaban todo tipo de trabajos en los pisos inferiores. Tanto es así que los padres realizaron que la compra de aquella casa había sido un acierto, ya que tenían miedo de que la pequeña no aceptase el cambio. Pero ese miedo desapareció por completo al comprobar que la niña estaba encantada con su nuevo hogar y su nueva zona de juegos gracias a esa buhardilla. La casa, ciertamente, tenía más trabajo del que en un momento pensaron, y ambos se preocuparon de que estaban dejando de lado demasiado tiempo a la pequeña. Así que acordaron que en cuanto el trabajo estuviera realizado, intentarían pasar el máximo de tiempo posible con la pequeña. Tras unas semanas de duro trabajo, la joven pareja ya tenía terminada casi por completo la renovación del piso inferior, y la madre disponía de ese tiempo que necesitaba para pasar con su hija. Sin embargo, la niña seguía escabulléndose cada vez que podía a su buhardilla, de la cual prácticamente salía para comer y dormir. La madre se interesó en el motivo por el cual la niña pasaba tantas horas ahí arriba. Así que procedió a preguntarle qué era lo que hacía en la buhardilla que la entretenía tanto. Lo que la niña contestó hizo que a la madre se le helara la sangre y un escalofrío recorriese su espalda. La niña aseguró que lo que más le gustaba de la buhardilla era jugar con el niño pequeño que vivía ahí. La madre, asustada, le preguntó de qué niño se trataba, con la esperanza de que la niña le dijese que se había inventado un amigo imaginario, como suelen hacer todos los niños de esa edad. El niño pequeño con los botones de latón, contestó la niña, tumbando así de golpe cualquier esperanza de la madre. La mujer agarró a su hija del brazo y la acompañó a la buhardilla, donde efectivamente no había nadie. Esa zona de la casa estaba completamente vacía. Antes de que la madre pronunciase alguna palabra, la niña levantó el brazo y dijo: «Siempre se va por ahí», apuntando con su pequeño dedo a la chimenea que había instalada. La madre, exasperada, comenzó a acusar a la niña de mentirosa, de inventar historias absurdas con el único propósito de reírse de su propia madre. Incluso amenazó con castigar a la niña si no admitía la verdad, que todo lo que estaba diciendo la pequeña era tan solo fruto de su imaginación. Pero la niña seguía asegurando entre lágrimas que lo que decía era completamente verdad. Al llegar el padre a casa, la madre comenzó a relatar a su marido lo que la niña estaba haciendo y diciendo, y es cuando el padre prosiguió con el interrogatorio que momentos antes su mujer había comenzado. La niña juraba entre sollozos que en la buhardilla vive un niño, que juega con ella cada día, que viste un traje con los botones de latón y que cuando se va siempre lo hace por la chimenea. La niña siguió insistiendo con tanta fuerza que incluso los padres comenzaron a tener serias dudas de lo que estaba contando su hija no era producto de su imaginación. Fue entonces cuando el padre decidió pasar el rato junto a su hija en la buhardilla con la intención de descubrir qué era lo que ocurría ahí arriba y dar una respuesta cabal a todo aquel asunto. La niña y el padre pasaron unas cuantas horas hablando y jugando, y al llegar la noche fue cuando sucedió algo que hizo que el pobre hombre se arrepintiera de haber comprado aquella casa.
El sueño casi estaba venciendo al padre de la niña cuando oyó a su hija llamarlo con la voz muy suave, como para no asustar a alguien más. El hombre dirigió su mirada a la niña que estaba de pie, junto a la chimenea, con una sonrisa en el rostro mientras señalaba con su dedo a un niño algo más pequeño que ella, que lo miraba desde el interior de la chimenea con los ojos sin vida y lo que parecía sangre cayendo por su rostro. El hombre sintió como su corazón se aceleró de manera alarmante. Lo único que podía oír eran sus propios latidos, que parecían colapsar el resto de sonidos. Miraba a su hija, que abría y cerraba la boca. Sabía que estaba intentando hablar, pero no oía nada de lo que decía. Volvió a mirar al niño, que seguía en la chimenea, mirándolo desafiante. Cuando el hombre pudo reaccionar, se intentó levantar de la silla en la que estaba, pero sus piernas no respondían debido al auténtico terror que estaba experimentando en ese momento. Cuando logró ponerse en pie, quiso llamar a su mujer para que viese lo que él mismo estaba viendo con sus propios ojos, y cuando se giró para lanzar un grito en dirección a la escalera, de nuevo pudo oír a su hija diciéndole: «Te lo dije, papá, ¿ves cómo tenía razón?». Cuando el padre se giró en dirección a su hija, comprobó que de nuevo se encontraban ellos dos solos en la habitación. Se acercó a la chimenea y comprobó que ahí no había nadie. La niña lo miraba sonriendo al saber que por fin su padre iba a creer en ella. El hombre agarró a su hija y salieron de la buhardilla con la intención de no volver a entrar. Fue entonces cuando el padre decidió interesarse en los antiguos dueños de la casa. Investigó a fondo la historia de la casa con la esperanza de encontrar a su anterior propietario y poder preguntarles si alguna vez habían presenciado algún suceso similar. Su investigación dio sus frutos y averiguó que la casa había pertenecido a un noble inglés de nombre Cowdery, quien había tenido 3 hijos con su mujer, 2 niños y una niña. El niño más joven nació con algún tipo de discapacidad, lo que hizo que el señor Cowdery se avergonzara de él. Incluso cuando los vecinos más ancianos aseguraron que aquel niño era muy educado y dulce, el señor Cowdery jamás permitió que el pobre niño viese el aire libre, y lo tuvo recluido por vergüenza en la buhardilla de la casa hasta que un día denunciaron su desaparición. Al poco de aquello, la policía encontró el gorro del chico flotando en el río del Este, y al ser conocedores de que el niño era deficiente mental, supusieron que el pequeño había escapado y había caído en el río encontrando la muerte por ahogamiento, ya que, al parecer, el pequeño, harto de estar encerrado a todas horas, se escapaba de vez en cuando para ir al río donde soñaba con ser marinero. Al poco de la supuesta muerte de su hijo, el señor Cowdery puso a la venta la casa y se trasladó al oeste con su mujer y sus otros 2 hijos. El señor Cowdery jamás reveló a nadie su nuevo paradero, y aquello hizo que fuese imposible saber a dónde habían ido en concreto. Cuando el padre de la niña descubrió esta historia, comenzó a sospechar, y con la ayuda de su mujer comenzó a derrumbar la chimenea de la buhardilla. Poco a poco fue deshaciéndose ladrillo a ladrillo de la chimenea cuando descubrió lo que ya sabía desde lo más profundo de su ser. Encontró el pequeño esqueleto de un niño, vestido con una chaqueta azul oscuro con 4 filas de botones de latón en la parte delantera. Un examen más detallado reveló que la parte posterior del cráneo presentaba una fractura, seguramente provocada por un golpe violento. El niño había sido asesinado por su propio padre, víctima de la vergüenza al saber que el niño se escapaba de casa sin su autorización. La familia llevó los restos al párroco local, quien realizó una misa en su nombre y le dio un entierro decente. La familia decidió entonces vender la casa de nuevo y mudarse a otro sitio donde la vergüenza de un desalmado no haya impregnado las paredes de su hogar con odio y asesinato. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like, compártelo con tus amigos, es la mejor manera que tienes de ayudarme. Y recuerda, si alguna vez te mudas, investiga antes la historia de la casa. No sea que algunos de sus antiguos moradores quieran jugar contigo. Bechis, adiós.